Uno, 2, 3, prueba de audio. Buenos días, esta es una prueba de audio. Muy buenos días, estamos a 3 minutos de dar inicio a esta interesante conferencia. Muy buenos días.
Uno, 2, 3. 1, 2, 3. Esta es una prueba de audio. Uno, 2, 3. Muy buenos días. Esta es una prueba de audio. Uno, 2, 3. 1, 2, 3. Prueba de audio.
Muy buenos días, queridos y queridas idontonautas. En unos minutos más daremos inicio. Agradecemos restauradora de la Universidad Médico Dental de Tokio. Estudió en dicha universidad obteniendo el grado BDS en 1980 y posteriormente en 1984 el doctorado. De 87 a 88 fue profesor del Medical College of Georgia en Estados Unidos. En 1995 se convirtió en profesor y coordinador del Departamento de Odontología Restauradora de la Universidad de Tokio. De 2006 a 2014 fue decano de la Facultad de Tokio. Es experto en los campos del sistema de restauración dental y la adhesión de materia de los tejidos dentales. Ha ocupado cargos importantes como presidente de la Sociedad Japonesa de Adhesión en Odontología y de la Academia Japonesa de Odontología Estética. En 2006, el doctor Tagami recibió el reconocimiento al mérito académico de la Sociedad Japonesa de Adhesión en Odontología. El profesor también ha contribuido con más de 400 artículos publicados en revistas internacionales y 150 artículos en revistas japonesas. Es un defensor de la excelencia en la odontología académica y es ampliamente reconocido como uno de los principales impulsores en la modernización de la práctica clínica odontológica. Esta mañana el doctor Tagami abordará el tema de la odontología estética, innovación tecnológica y la adhesión. Hacemos un aplauso al doctor Tagami. Hello, ladies and gentlemen. Damas y caballeros, my name is Juan Tagami from Tokyo Medical and Dental University. And I'm very happy to be here to be invited to this lecture. And it's a very great honor. Thank you very much. Soy el doctor Tagami de la Universidad Médico Dental de Tokio. Es un honor para mí estar con ustedes. So today I will talk about this topic, aesthetic dentistry with innovative adhesive technologies. Voy a hablar de este tema de odontología estética con tecnologías innovadoras adhesivas. But before starting this topic, I'd like to spend some time. Antes de empezar, quisiera empezar con lo siguiente. Please. What's happened? I'm sorry. Let me take some time to recover this. Disculpa. Please. Okay. Okay. Our university consisted of only Faculty of Medicine and Faculty of Dentistry at the moment. But our university started as a Tokyo Higher in 1920. Nuestra universidad solamente carreras, la médica y dental. Esta empezó como la escuela dental de alto nivel de Tokio, fundado en 1928. At that time in Japan, we didn't have any higher education program for dentistry. En ese entonces no teníamos ningún programa de educación superior en odontología en Japón. And during the World War II, our government requested our school to start the education of the medical students. Y ya casi al término de la Segunda Guerra Mundial se reorganizó en la Escuela Médico Dental. And now we have these buildings for both medical and dental schools. Y actualmente tenemos edificios nuevos tanto para el área médica como dental. At the moment, we have much bigger graduate school for medical and dental sciences than undergraduate program.
Hoy día tenemos un programa mayor número de estudiantes a nivel de posgrado, tanto en el área médica como dental, que la licenciatura. And our university consists of 5 organizations, that is Faculty of Dentistry, including School of Dentistry, School of Oral Health Care Science for dental hygienists and dental technicians. Y esta facultad está compuesta por la Escuela de Odontología, también la Escuela de Salud Bucal y también tanto la Escuela de Asistentes o Higienistas Dentales como la de Técnicos Dentales. And also the Faculty of Medicine. Y la Facultad de Medicina. And all the students of School of Dentistry and Medicine, all the students spend 1 year at the Faculty of Liberal Arts. Y tanto los estudiantes de odontología como medicina pasan 1 año en la Facultad de Arte Liberal. And also we have a very excellent institute for biomaterials and medical research institute. Así como excelente instituto de investigación en biomateriales, así como de investigación médica. This is our university school symbol, originated from the flower of the plum. Este viene de la flor del durazno. And the plum is a kind of a symbol of the academism. Y en Japón esto tiene un significado relacionado a la academia. And each petal symbolizes each organization. Y cada pétalo simboliza una de estas divisiones. In this Biomaterial Institute, we have some revolution in the past time. En nuestro Instituto de Biomateriales hemos sido revolucionarios en nuestra historia. One of the very important innovation is the development of the electric apex locator for endo treatment. Uno de ellos es el localizador electrónico de ápice. And development of the dental adhesives for both orthodontic field and restorative dentistry. Como el desarrollo de activos tanto para ortodoncia como para ortodoncia restaurativa. Dr. Takao Kusayama is teacher. El Dr. Takao Kusayama invasive adhesive restoration using the innovative adhesive here. Y utilizando materiales adhesivos, desarrolló esta técnica de implantación adhesiva. This is the retirement year of Professor Kusayama. He published the book titled New Concept in Operative Dentistry. En 1980, en el año en que ya se jubiló el profesor Kusayama, con la editorial presencia, publicó el libro Nuevos Conceptos en Odontología Operatoria. In his book, he emphasized the importance of the minimally invasive adhesive treatment, especially in case of care. Invasivo de la caries. Okay, de la tecnología adhesiva tenemos. 1955 is very important year in the as you already know that enamel etching was firstly published by Dr. Michael Bono. Que fue cuando el doctor Bono publicó su trabajo sobre el grabado ácido del esmalte. So I was born in this year. And after that, Dr. Boyan in the United States and Suhara at our institute to develop that material. Posteriormente, el doctor Bowen y el doctor Katsuyama en la universidad compitieron para el desarrollo de estos resinas. By using adhesive resin materials, Dr. Takao Kusayama combined the total etching technique to etch enamel and dentin with the phosphoric acid. Y en el 78 el doctor Kusayama desarrolló la técnica de grabado total, el cual grabó simultáneamente la dentina y el esmalte. At that time, most of the dental material scientists and the clinicians did not accept his idea because
the smear layer is believed to be preserved to protect the pulp. En ese entonces fue muy criticado y no aceptado estos conceptos debido a que se consideraba el ovillo veterinario como un mecanismo de protección al tejido asustado veterinario. However, it was very clear that we cannot bond to the dentin without the removal of the smear layer. Pero sin embargo, posteriormente fue muy claro que no podemos adherir a la dentina si no removemos esta capa. Now everybody in the dental field are happy to remove the smear layer before bonding. Y hoy día todos los sistemas son muy felices de poder remover esta capa del ovillo veterinario. And in 1978, we have this adhesive resin system, including the bonding system and a light cure type of paste type of composite. Y apareció este sistema que tenía un mecanismo de adhesión a la dentina y al esmalte, así como una resina fotopolipilizada. And this phosphoric glass reagent was used before using the adhesive. Obviamente antes de esto se aplicaba este ácido fosfórico para poder grabar. Then the development of the self-etching material is very important technology. Después el desarrollo de materiales autograbados fue muy importante. Nowadays, most of the people use this self-etching technology for both restorative dentistry, including direct and indirect restorations. Y hoy día estos sistemas autograbantes son muy utilizados en sistemas directos e indirectos. This technology was developed by the Curare Medical Company in the first time. Fue desarrollado por la compañía Curare División Médica. So this product consisted of the total etching system and chemical cure type of adhesive, including phenyl P. Y este material es químicamente curado con un grado total, incluyendo el PNP. Phenyl P was a very excellent adhesive resin monomer at that time. Fue un monómero adhesivo muy bueno en esa época. Now, these are the chemical formula of many kind of adhesive resin monomers. Son las fórmulas de distintos adhesivos. In general, adhesive resin monomer contains the carboxylate part or phosphate part. Eso en general contiene una partícula carboxilo y otra fosfórico. And now, this MDP is recognized as the best adhesive resin monomer in Y the world. el MDP actualmente es el mejor adhesivo disponible en la actualidad. In my department, we started the collaboration with Curare Medical Company in 1970s. En mi departamento iniciamos la colaboración con la compañía Curare en 1978. The bonding to the enamel was very high for many years. La adhesión al esmalte ha sido muy alta por muchos años. However, the bonding to dentin was not so high. This is the bond strength to dentin with the fast clear material. Y no fue así con la adhesión a la dentina. Es la gráfica donde vemos esta pobre adhesión a la dentina en sus inicios. The phosphoric acid is utilized and the phenyl P is included in the adhesive. Se utilizó el ácido fosfórico y el PNP fue incluido en el adhesivo. 2 megapascal of bonding was not so high compared to the recent materials. Y 2 megapascales de adhesión a la dentina no es tan alto comparado con estos materiales más recientes. And the phenyl P was changed with MDP. The bond strength became 2 times higher. Y entonces cambiamos el PNP por el MDP y esto multiplicó la adhesión. I can tell you that the selection of the adhesive resin monomer is very important. Por lo cual la selección del monómero adhesivo es muy importante. This is phenyl P Tenemos el PNP and MDP. y la fórmula de MDP. And these monomers were expected to have some chemical reaction with the apatite, like this. Y esperamos que estos tuvieran una reacción con la apatita. But in 1970s and 80s, we didn't have any method to confirm this kind of reaction. Sin embargo, en esta década de los 70 y 80 no teníamos ningún método científico para poder evaluar esa condición. But anyhow, the result of the bond test, the bond strength becomes higher again by the introduction
of the light cure catalyst. Y con la introducción de los fotocatalizadores, eso incrementó aún más esta adhesión. Also, with the application of the dentin primer, the bond strength became much higher again. Y ahora con la incorporación de un primer para retina, esto se incrementó nuevamente. In this material, however, the debonding at the interface was observed when we test the bond strength. Sin embargo, durante las distintas pruebas encontramos un mayor fracaso adhesivo. After the development, self-etching materials, the bond strength became so high. Después, con el desarrollo de estos adhesivos autogravantes, encontramos una mejor adhesión. According to conventional method, we could not obtain more than 20 megapascal. De acuerdo a nuestros estudios, hemos encontrado más adhesión de 20 megapascales a la dentina. Because these materials, the fracture occurred in the dentin itself, not at the bond interface. Porque en este caso ya no encontramos fracaso adhesivo, sino un fracaso cohesivo que se encontraba en el sustrato dentinal. That's why we needed to develop the so-called micro-tensile test and micro-shear test method. Por eso desarrollamos pruebas a la microtensión y a la microcompresión. Now, summarize the fundamentals of the bonding. Ahora voy a hablarles sobre los fundamentos de la adhesión. At first, the adhesive resin material should be penetrated into the surface of enamel and dentin. Primero, el adhesivo, la resina adhesiva tiene que penetrar el esmalte y la dentina. Then, the penetrated resin material should be polymerized to make a very hard layer of the bonding. Y esta resina deberá endurecer para crear un sustrato muy fuerte. And also nowadays, we can expect some chemical reaction between the bonding resin and two substances. Y aún hoy día encontramos alguna reacción química entre el tejido dental con la resina adhesiva. Now, this is the list of the elements of adhesive system. Ahora los elementos del sistema adhesivo. At first, the tooth surface treatment, that is etching, is required. Tratamiento de la superficie de dientes, el cual es un grabado. This is for the removal of smear layer, Este es para remover el oído dental. and very effective for the bonding resin to be infiltrated into that layer. Que va a permitir que la resina se pueda infiltrar en el sustrato. And adhesive resin monomer is included in the bonding resin. Y el monómero de la resina adhesiva que está incluida. This is very hydrophilic material, and it is very effective to penetrate into the Y con mucha facilidad penetra tooth surface. a la superficie del vidrio. And we can expect some chemical reaction with apatite. También encontramos cierta reacción química con la apatita. And other kind of monomer, as the matrix resin, is included. Otro material como el monómero de la matriz de la resina también. There are two kinds of monomers. One is hydrophilic monomers to increase penetration, Un hidrofílico para aumentar la penetración al líquido. and another matrix monomer is to increase the mechanical after the Y polymerization. el otro para incrementar las propiedades mecánicas posteriores a la polimerización. Then catalyst is included. Y también un catalizador. Okay. Now, this is a brief history of the development of the adhesive resin system from just the enamel etching is the acrylic resin. Historia de la resina adhesiva, empezamos con el grabado ácido, Then adhesive resin monomer adhesivo incorporado, and total etching technique was developed, después un grabado total, and the dentin primer was also incorporated. después se incorpora un panel para la dentina. At this moment, that procedure was three-step system: etching, priming, and bonding. Era un sistema de grabado, encuadre y primer. And dentin because it contains acidic
adhesive resin monomer. Y también nos dimos cuenta con que algunos de estos ácidos que permitían también grabar el esmalte. That's why we could have the surface in the Western countries, the wet bonding technique with total etching system was recommended. Y también, bueno, en países occidentales también vimos que se fue desarrollando una Al mismo tiempo que grabado. But in Japan, we already have self-etching primer system, and we could obtain much better bonding. That's why we didn't have the time of wet bonding. Sin embargo, en Japón teníamos ya ese sistema de pregrabado grabado, por lo cual que da muy buenos resultados de adhesión, por lo cual ya no ocupamos estas otras técnicas. And most of the Japanese clinicians started to use this self-etching adhesives. Y muchos de los profesores japoneses utilizaban este sistema. That's why another dental manufacturer needed to develop the next generation of the adhesive. Por eso necesitamos otro fabricante que desarrollara la siguiente generación de adhesivos. That was the one-step self-etching adhesive. Ahí viene el adhesivo de un solo paso. Unfortunately, the quality of bonding was not so excellent at first. Sin embargo, inicialmente no tuvo una excelente adhesión. And nowadays we can utilize the very much improved one-step self-etching type adhesive in the clinic. Sin embargo, ya tenemos en esta técnica de un solo paso mejorado, una técnica de autograbado también. But even now, the two-step self-etching adhesive system is much better from the viewpoint of the bonding. Sin embargo, desde el punto de vista adhesivo, el utilizar dos pasos es mucho mejor que el de un solo paso actual. That's why in my clinic, I'm very happy to use the two-step self-etching type adhesive. Por eso en la clínica que yo dirijo soy muy contento de utilizar esta técnica. But now there is too much information about the bonding. That's why I try to show you the very simplified mechanism of bonding in each material. Como ven, hoy día hay una serie de muchas variantes en cuanto a las técnicas de adhesión material, por lo cual yo traté de simplificarlo y de una forma muy sencilla traté de explicarles todo lo que es correcto a la adhesión. I can utilize the animation, and this is the three-step system etching, priming, bonding. Grabado, primer y adhesión. This is the dentin surface covered with smear layer and smear plug. Acid etching is very strong. That's why very easily smear layer and plug are removed and surface of dentin is etched. The collagen fibers shrinks when we rinse and dry the Then the shrunk collagen cannot accept the penetration bonding. That's why primer is applied. The shrunk collagen layer, it was re-expanded again. Bonding resin can penetrate into this layer. However, the depth of etching was too much. That's why at the bottom of the etched dentin layer, that is collagen layer, there was dead effect. This layer that is the collagen without penetration of bonding resin is considered to be the cause of the degeneration afterwards. This is wet bonding technique. To prevent the shrinkage of collagen, we are recommended to keep moisture, keep the water on the surface. That's why collagen does not shrink. Por eso no se contrae. And bonding resin can penetrate into this layer, Penetra. but they are mixed. That's why we needed to apply 2 times, 3 times to remove the water from this layer. Still, it was not possible to remove all the water. That's why even when we can create the so-called hydrodentin layer, there exists some water remain. This micro defect
is considered to be the cause of the deterioration of this layer Y esto afterwards. es la causa de la deterioro de esta lesión. Now this is the SEM of the interface between the dentin and bonding resin and composite resin here. And you can see the composite resin, bonding resin layer, and hybrid layer, and this is dentin. We insert this specimen into the silver nitrate solution for 24 hours. The silver nitrate solution penetrates into this microspace at the interface. Esto puede penetrar inclusive hasta la interfase. And we stabilize the silver at this space using the photo solution. Y a través de una solución fotoreveladora detectamos la plata de esta solución. After that, along scanning array, we detected the amount of silver penetrated into this interface. Vemos las marcas del depósito de plata en estas zonas. The silver is indicated with red line here. En la línea roja vemos la plata. And this peak, Y es aquí. this is the peak here. Also, in the hybrid layer, there is penetration of silver. Vemos en la parte más profunda que penetró la plata. And the bottom of the hybrid layer, very high peak of silver. Una alta depositación de plata. It indicates the defects at the interface, and También this detectamos defect defectos en la interfase. is believed to be the main cause of degradation of dentin bonding afterwards. El cual creemos que es la principal causa de degradación de la adhesión a la dentina en estas zonas. One of my colleagues, Dr. Michael Barrow from Australia, Mi colega, el doctor Barrow de Australia, in his PhD thesis, he clearly showed the weak point at the bond interface in the case of very aggressive etching technique. un estudio Estudios sobre una técnica de grabado muy agresivo. After the 1 year storage in water, the bonding is broken at the bottom of the hybrid layer. Como puede ver la degradación en el fondo de esta interfase, se va creando esta separación. So that's why we can say that the hybrid layer is a kind of the side effect of strong etching. Y aquí podemos ver cómo esta capa híbrida es un efecto colateral del grabado. This is the ingredient of the two-step self-etching, and the product name is Clear QSC Bond. Este es el sistema comercial de dos productos, que es el QSC Bond. This is very old material already. However, this is still recognized as one of the best adhesives. Sin embargo, mundialmente es considerado uno de los mejores adhesivos. This product consisted of 2 bottles, that is self-etching primer, and 1 bottle type light cure adhesive. Un primer autograbante y una resina fotopolimerizada. In the self-etching primer, there is MDP, El primer autograbado tiene MDP and HEMA, and DMA, dimethacrylate, y metacrilato, catalyst, and water. catalizador y agua. The water is necessary to make this solution as acidic. El agua es necesaria para hacer esta solución ácida. The pH is 2.0. Tiene un pH de 2. This is strong enough to etch enamel and dentin surface. Suficiente para grabar simultáneamente la esmalte y la dentina. So you may know the pH of Coca-Cola. Entonces, ustedes sepan cuál es el pH de la Coca-Cola. It's not 2, a little bit higher. un poquito más arriba de 2, Yeah, around 3. casi unos más o menos 3. That is very acidic enough to our enamel Es surface. suficiente para poder grabar nuestros dientes con Coca-Cola. That's why nowadays young children, when they drink carbonic drinks, including Coca-Cola in the morning, so they have a very severely eroded teeth.
Por eso, por ejemplo, no recomendamos a los niños que desde la mañana tomen bebidas carbonatadas, incluyendo Coca-Cola, porque si no, pues van a tener dientes con severa erosión. Okay. Anyhow, the pH is very acidic here. pH tan ácido, The acidity is much less aggressive than the acidity or acid of phosphoric acid. sin embargo, esta acidez es menos agresiva que la acidez del ácido fosfórico, And the source of the acid is MDP. y la fuente de la acidez es el MDP. You can remember that MDP contains the phosphate part in the molecule. Como vieron, su molécula contenía una partícula de fósforo, And you apply this for 20 seconds to both enamel and dentin surface. y al aplicarlo tanto a dentina como esmalte, Then, after that, we apply the air blasting to remove the excess of the primer content. y entonces después aplicamos aire para poder eliminar el agua. But you don't need to rinse with water because this is already the aqueous solution and you just remove the excess of No the primer. necesitan lavarlo con agua, ya que esto es una solución acuosa que contiene obviamente agua, y entonces nada más lo único que hay que es remover. The surface is very well aerated and also very well applied with the adhesive resin monomer. Y esta superficie queda perfectamente tratada con la molécula del MDP. Onto that surface we apply the bonding resin. Y entonces después aplicamos la resina líquida, Then it contains MDP, que también HEMA, contiene MDP, EMA, dimethacrylate, metacrilato bis-GMA resin, y bis-GMA, Fira particle, and catalyst. relleno y catalizador. Now this is the MDP. Aquí tenemos la molécula del MDP. This part is important for polymerization, Esta parte es importante para la polimerización and this part is important for the bonding. y esta para la adhesión. And also this part, alkyl chain is very important to stabilize the bonding, Para chemical bonding. estabilizar la adhesión química. That's why sometimes MDP is said as 10 with the MVP. Por eso es la importancia y la ventaja de esta partícula. When the MDP is mixed in the aqueous solution, it will be ionized, reacting with hydrogen ion and the phosphate ion. Entra en la solución acuosa, se ioniza y tenemos aquí estos hidroxidos. Actually, this is MDI. Este ion del MDP, And the surface of the tooth is etched, y la superficie del diente ha sido grabada. and these ions can be reacted chemically. Pueden reaccionar químicamente. Now I show you the animation Ahora la animación de este autograbado. The smear is removed by the self-etching primer, La capa del rodillo dentinal está removido por and este surface is primer autograbante. And this collagen does not shrink even after drying because it is treated with MDP already. Este colágeno no se contrae, no se deteriora debido al MDP. Then the bonding resin can penetrate to the bottom of the etched dentin layer. Y la resina puede penetrar hasta el fondo de este sustrato. Then this fiber layer does not have any weak point. Y esta estructura, como pueden ver, no se ve débil, no es una estructura débil. Now again, go back to the research by Dr. Michael Burrow. Volviendo al estudio de mi amigo el Dr. Burrow, In the case of two-step self-etching type adhesives, he confirmed en el caso de adhesión en dos pasos, dentin bonding was very stable even after 1 year storage in water. encontró que a pesar de haber sido almacenado durante un año en agua, la adhesión era muy estable después de un año. And the debonding did not occur at the interface. Y que la desunión no se daba en la interfase. This is the interface of CFSC bond and dentin. Esta es la interfase del Clear Field S bond con la dentina.
Of course, the thickness of the hybrid layer is very thin. Como pueden ver, el grosor de la capa híbrida es muy delgada. However, at the interface, there was no microspace to access the penetration of the silver. Sin embargo, como pueden ver, no existe ningún microespacio y no hubo para nada la penetración de la plata. That's why this bonding is considered to be very stable even after a long time. Por lo cual se considera esta unión muy estable a largo plazo. And this is a result of the long time durability of dentin bonding. Esta es la durabilidad de la adhesión a la dentina. Comparing the separating material Y ven este material and aggressive etch and rinse type material. amarillo del clef y en rojo el superbond. You can see a very clear difference between these Pueden ver materials. claramente la gran diferencia que existe. Now I show you the bonding interface like this. Ahora la In the interfase case of etch and rinse, con ese material de grabado y lavado. there may be some microspace bonding region and hybrid layer. Podemos ver estos microespacios en la capa del adhesivo y en la capa híbrida. And more important information there is the collagen layer without penetration of the bonding region. Podemos ver la capa de la dentina sin penetración de la resina. In the case of clear bond, there is no defect in both composite resin, bonding resin, hybrid layer, Podemos and ver claramente la interface separación sin between defectos entre estas capas de adhesivo y híbrida y dentina. Nowadays we can introduce you this very interesting result Hoy día podemos mostrarles esos resultados tan interesantes regarding to the ability of interbonding of adhesive resin monomer with hydroxyapatite. podemos encontrar la habilidad de la unión química con la hidroxiapatita. The MDP was confirmed to be very effective to react with apatite. Encontramos que el MDP es muy reactivo con la hidroxiapatita. And after the creation of the salt between the MDP and apatite, that salt was the most stable in water. Y también por ello encontramos su gran estabilidad en agua. Now the selection of the adhesive is very important. Ahora la selección de la resina adhesiva es un factor muy importante. Now in the product by Chloride Military companies, En los productos de la compañía MDP Curaray, is incorporated. estos vemos que el MDP está incorporado en ellos. But the company was so kind to release the patents of MDP some years ago. Hace poco tiempo apenas se liberó la patente del MDP And many of the companies started to use MDP for their products. y por eso muchas otras compañías competidoras empezaron ya a incorporar el MDP en sus productos. My teacher in chemistry said that even aspirin made by Bayer, Inclusive, el maestro de química me mencionó el ejemplo de la aspirina hecha por Bayer. was the best among many kind of aspirin in the world. Mencionaba que la aspirina era la mejor aspirina sobre sus competidores. It is the same as for MDP. Considero que es igual con MDP. Chloride MDP was confirmed to be the best among the En nuestros estudios el MDP de commercialized Curaray MDPs. es el mejor MDP en comparación a sus competidores. Of course, the sensitization of this kind of chemical is very sensitive. Sin embargo, ellos, la competencia señala, ¿no?, también sus aspectos comerciales y tratando de Also, mencionar. the purification is very much different in each other. Pero para Curaray es muy importante la forma en que purifican el monómero. At the moment, we have so many papers about the bonding. Hoy ya tenemos muchos artículos publicados sobre adhesión. Even the material scientists are confused about the bonding. Inclusive el material científico publicado es confuso sobre adhesión.
This paper reviewed the bond strength of many kind of adhesive materials according to the test method utilized. Este estudio habla sobre lo que es un estudio comparativo en base a distintos adhesivos y en distintos métodos de protocolos de investigación. In this paper, 147 publications were reviewed. Fueron revisados 147 artículos And the results were classified into 4 test methods, such y a los as cuatro se les aplicaron cuatro pruebas. conventional shear bond test, Una prueba de micro shear desgarre convencional, de conventional desgarre tensile test, micro, micro de tensile test. tensión y de Of course, microtensión. micro test tended to show the higher bond strength. Sin embargo, la microtensión es el que muestra la mayor fuerza de adhesión. However, in each test method, Sin embargo, en cada protocolo diferente, the result of the accuracy bond was the highest. el resultado del producto de Curaray fue el más alto en todos. That's why this kind of research, the accuracy bond is recognized as the gold standard of bonding. Por eso se considera que el FRS bond es considerado el estándar dorado. Of course, we have a long-term clinical evaluation in Japan. Por supuesto, en Japón tenemos una larga evaluación clínica. According to this study, there was no clinical symptoms like the sensitivity, retention loss, or secondary caries. De acuerdo a este estudio, no encontramos ninguna sensibilidad o pérdida de retención o caries secundaria. This is the clinical evaluation by Dr. Hamiabi from Leuven Catholic University in Belgium. Este es un estudio del profesor Van Berbeck. He compared the retention rate of the class 5 restorations Comparó la actividad clínica de distintos materiales. One group is the additional enamel etching to the enamel margin with phosphoric acid before using two-step self-etching. En algunos utilizó un grabado solamente del esmalte previo al autograbado. Another group is bonding the additional enamel etching. El otro grupo fue sin incorporar el grabado ácido. Both of the groups showed a very excellent result even after 8 years. Ambos grupos mostraron excelentes resultados después de 8 años. So that's why you need to apply phosphoric acid to the enamel margin. Y es por ello por lo que no es necesario aplicar ácido fosfórico para grabar el margen del esmalte. But in the case of the dentin margin, sometimes we observe recurrent caries. Sin embargo, cuando el margen se dentina, en algunas ocasiones observamos caries secundarias. In the case of kind of cervical restoration, En especial en este tipo de restauración de lesiones cervicales, we observe secondary caries in women. observamos caries secundarias. That's why we try to analyze what is happening at this point. Es por ello que tratamos de analizar cuál es la causa de este fenómeno. This is the interface of the restoration and dentin. Esta es la interfase de la resina del adhesivo y de la dentina. The original surface was here, La estructura dental original estaba aquí. and we applied Aplicamos the weak acid and the basic attack un ácido débil like this to create the active secondary caries. para generar este efecto de caries secundaria. Now this is the depth of caries, artificial Ahora, caries. esta es la profundidad de esta caries artificial, This is the interface between dentin and adhesive la layer. interfase del adhesivo y la dentina. We observe the hybrid layer still preserved, Observamos preservada la capa híbrida and adjacent to the hybrid layer, we observe the dentin layer connected to the dentin underneath. y sin embargo junto a la capa híbrida observamos una capa de dentina alrededor. The dentin here is removed by the acid and the basic attack, but this dentin still left
even after that treatment. Y aquí creamos este espacio artificial con este ácido débil. Ácido That's base why débil. we name this dentin layer as superdentin. Y como vimos esta capa de dentina, esto le denominamos superdentina. This is the thickness of the superdentin. Este es el grosor de la superdentina. Under the TEM, we also confirm the Y creation en of estos the propios superdentin. del tráfico de transmisión observamos esa interfase. And the term superdentin was accepted by the international journal already. Y este término de superdentina fue aceptado por los distintos journals. Again, I show you the mechanism of the superdentin Ahora les formation. voy a mostrar el mecanismo de la superdentina. Composite, Una bonding resin, composite, el adhesivo, hybrid layer and capa dentin, híbrida, and we apply the acid-base attack. y al aplicar ese ácido base en esta zona, Then the dentin is removed, removimos la dentina. but the superdentin is still remain. Sin embargo, encontramos esta capa de superdentina Of course, it is created along the interface. en contacto con la interfase con la dentina. Okay, this is the diagram of the interface. Este es un diagrama Etch and rinse de la time interfase and de IFS. grabar y lavar. Now we can add the new information of the superdentin. Y aquí encontramos ahora la superdentina. Now, if we can create the superdentin at the root surface and around the restoration, Si nosotros desarrollamos la superdentina alrededor de la superficie radicular must be very effective to increase the longevity of the restoration and tooth. o de la restauración, debemos de incrementar la longevidad de la restauración y del diente también. To create the thicker superdentin, we can use the adhesive with the fluoride releasing characteristic. Para crear un grosor, alto grosor de superdentina, incorporamos, permitimos que la resina, el adhesivo libere fluoruro. The thickness of the superdentin is much more than that without fluoride releasing. El grosor de esta capa de superdentina es mucho mayor cuando aplicamos este material que libera fluoruro. Now you can utilize this product Clearfield Liner Bond here. Pueden usar este producto que se llama Clearfield Liner Bond F. This is it, and the component is almost the same as Clearfield C-bond, but the bonding resin can release the fluoride. Los componentes son los mismos, sin embargo, el adhesivo presenta libera fluoruro. Then after the polymerization, the fluoride is moved from a special filter in the bonding resin. Y una vez durante la polimerización se libera este fluoruro. Now this is the bond in the dentin surface, and can apply the adhesive resin monomer. Then the hybrid layer and superdentin is created. Como con esta penetración del monómero, digamos, a través de la capa híbrida, logramos esta superdentina. In addition to the, you apply the fluoride releasing adhesive. The fluoride can penetrate. Todo puede estar penetrado a un nivel mucho más profundo. As a result, the thicker superdentin may be created. Y creamos un mucho mayor grosor de superdentina. Okay, this is the new animation including superdentin formation. Esta es la animación viendo el desarrollo de la superdentina. Superdentin must be created with the self-etching primer and bonding resin. Para el autoclavante. And bonding resin La resina can penetrate here and creating very stable superdentin. que penetra y crea una superdentina muy estable. Okay. And the next is the fluoride releasing adhesive. Ahora con adhesivo que libera fluoruro. This is the etching procedure with self-etching primer.
grabado con el bracket autograbado. This is the same as the SE bond. Igual que el bond. And this bonding resin is expected to release fluoride. Con este liberando duro. Then after the polymerization, Con la polimerización, fluoride is released and create the superdentin at much deeper. la superdentina es a mayor profundidad. Okay, this is the difference of the interface structure Vemos la diferencia en la interfaz between clear SE bond and clear liner bond. Okay, let's move on to the topic of one-step cell hedging adhesive. Vamos al tema de adhesivos de un solo paso. One-step cell hedging adhesive is just one bottle system. Es un sistema de una sola botella. And that is the bonding resin. Eso significa que The bonding resin can etch the enamel and dentin surface. For etching the Para grabar, water and adhesive resin monomers were incorporated. But after you apply this, of course the surface is etched, las superficies grabadas, but still some water lo que era and agua some kind of solvent y un sorbete still remain in that layer. That's why before you apply the light curing, you should remove these unpolymerizable materials. antes de polimerizar no tienen que remover eso. Because of that kind of phase, difficult to remove all the solvent and water from the interface. Sometimes we observe this defect Y porque at the interface. es difícil removerlo completamente, observamos ese tipo de defectos. Now I can show you the interface in case of one-step self-etching and two-step self-etching. Veamos la interfaz entre un solo paso y dos pasos. The weak point exists in the bonding resin layer or the interface. Esta debilidad es la interfaz del adhesivo con estos defectos. Of course, in case of two-step self-etching, there is no weak point. En dos pasos. This is one of the adhesive, one-step adhesive from Curare Medical, Curare Noritake El adhesivo de company. un solo paso de la casa Noritake. In this product, and I can show you the mechanism of the bonding. Vamos a esta animación. The etching is done by the bonding resin El itself, adhesivo dado por el adhesivo. but it contains small amount of water and solvent. Agua también. Of course, in this case, we can expect some superdentin formation. También esperamos una ligera formación de superdentina. There may be some defect at the interface. Hay ciertos defectos en esta interfase. However, in this product, Sin there embargo, en este is producto excellent technology to mix the water-based material and oil-based material. tuvimos la excelente capacidad de poder mezclar estos materiales. Other one-step system has this kind of phase separation phenomenon after you drop. Sin embargo, en otros productos existe este fenómeno, esta separación de una mezcla Separation occurs on interface, unfortunately. que tiene efectos sobre esta interfase, esta adhesión. And in this product, there is no phase separation at the Sin embargo, con interface. no tenemos ningún problema. So that's why in this case, when eso, we try to detect the defect at Tratamos the de detectar interface, estos defectos en la interfase there was no silver y penetration. no hubo penetración de la plata. Now, in the clinical situation, O en we la apply clínica, this material in the cavity. aplicada en una cavidad. We tested this kind of adhesive one-step Hicimos pruebas con system estos, and two-step self-etching. estos adhesivos de un solo paso, de dos pasos, And we can observe y observamos inside of the cavity with this new technology named esta optical nueva coherent tomography. esta tomografía óptica computarizada. We just fill the cavity with Hacemos, light. obturamos esta cavidad,
You can see the white line here causada por la fotopolimerización. This white line indicates the gap formation. Es una formación de un espacio en esta zona. This is another case. Es otro caso. Yeah, thank you very much. We apply the light to the bonding system, and this is the enamel and el adhesivo sobre el esmalte de la we hear the composite la and resina start composta the light cure. y fotocurado. During the light cure, Durante el fotocurado we observe the gap formation at the bottom. observamos una formación de un espacio en el fondo de la cavidad. After Después, the polymerization, this restoration looks very nice. esta restauración se ve muy bien al terminar. However, at the Sin bottom embargo, of the gap is created, unfortunately. Sin embargo, se formó este espacio. We summarize this observation according to the one-step system En los sistemas and de un solo two-step paso, self-etching. Of course, autoadhesivos, denting at the interface, the sealing was much better with the two-step self-etching material. el This is sellado de la dentina fue mucho aqueous mejor con esos bond. materiales de 2 pasos, después de una semana. In the case of the enamel interface, En el caso del esmalte, this one-step adhesive system showed the worst results. este presentó los peores resultados. This is because of the very high pH of this self-etching one-step adhesive. Esto es debido a la alta acidez de estos materiales autogravantes. This was 2.7. Este fue más alto, de 2.7. That's why the bonding to enamel was not so excellent. Por eso el grabado a dentina y esmalte no fue excelente. But you may think that just decrease the pH of the material. Pues ustedes pueden pensar que solamente el pH del material es adecuado, But it was not so easy for the manufacturer to reduce the pH because the polymerization is prevented by a lower pH. porque debido a que el fabricante no lo pudo realizar debido a que esto afectaba la polimerización. Not only by the selection of the adhesive resin monomer and the adjustment of pH and selection of the matrix resin monomers and filtering system. They are very Que es como la selección del adhesivo, del monómero, del grabante y de la resina, también del relleno. That's why if you wish to use this one-step system, you have to apply the phosphoric acid etching to the enamel surface. Por eso, si utilizan este producto, tienen que hacer un grabado del esmalte previo. Now I can summarize that the SC bond Resumen, el does SC not bond, require the selective etching by grabado phosphoric acid. selectivo no es necesario. In case of most of the one-step system, the selective Sin embargo, en algunos sistemas de un solo paso es necesario un grabado selectivo. Okay, this is the new one-step system from Kurave Noritake. Este es el nuevo The information in detail is described in this booklet. Su uso se puede ver en el cultivo. But one of the most favorite characteristic of this material Las principales diferencias de este material es to be able to use as a dual cure mode by mixing with this. este puede ser mezclado con este activador. Then you can utilize this to both the direct and indirect Para técnicas bonding directas y system. indirectas. Again, this is the difference between the bond interface between one-step self-etching adhesive and two-step self-etching adhesive. Aquí vemos la diferencia nuevamente de un solo paso y el de 2 pasos. In general, the thickness of spardenting is a little bit thinner than that of pre-FUSC bonds. Sí, la única diferencia es un poquito el grosor de las superventinas. Now, still, we need to develop the adhesive. That's why we try to detect the weakest point at the interface. Tenemos que generar una mejor adhesión, por lo cual investigamos cuáles son los puntos más débiles de esta adhesión.
This is the high-speed recording of and this is 2200 frames second and 66. You know this? This is named katana in Japan. So samurai sword. Again, the katana is the brand of zirconia by Noritake. Restauración de circonia de Noritake. Yes. Yes. We try to record the fracture during the Tratamos de registrar la fractura de esta Still- interfase, Still, it was too fast. It was too. pero es muy rápido. Then we utilize the very innovative system, Pues un sistema innovador, usa illumination pulse laser here. iluminación con un láser de pulso. This is the illumination. La iluminación con el láser. Now we could observe it under 300,000 frames per Una second. velocidad de obturación de 300.000 imágenes por segundo. You must enjoy this. very Les va a much. gustar mucho esto. We compared two systems. Comparamos dos sistemas, el S-Bond And we also compare with bonding. That is the best bonding in case of H and lens type. But y utilizamos el mejor adhesivo para la técnica de grabado y lavado. we didn't rinse it with water. We used Lo mezclamos ethanol. con agua, lo mezclamos con alcohol. It is believed that the penetration bonding with in the case of ethanol. Menciona que es mucho mejor la penetración con el etanol. Bond strength is almost the same. La adhesión es casi, la fuerza de adhesión es casi la misma. And I will move this movie. Vean esta película, Still very fast. es muy rápido. But my student could observe the frame by frame Pero mis estudiantes pudieron of this observar numerous imagen number por imagen of the recording. de esta grabación. Then we could detect the initiation of the crack. Y localizamos la iniciación de esta fractura. And we summarize the fracture site in case of AC bond. Resumen, The most fracture occurred at the bond composite mayor fractura se inició en esta interfase del adhesivo y la resina composite. This is composite. This is bonding resin Esta es la and dentina dentin. y el B es el adhesivo. I will move it. Like this, the interface between composite Como se and fractura esta interfase del adhesivo y la resina the second composite. most is bond layer. La segunda bonding fue resin en layer. la capa de unión. This, the same percentage here El is the mismo mixture porcentaje ahora of these wood, uniendo estos tres sustratos like this. And 12% y solo 12% show the dentin fracture. observamos fractura a nivel de la dentina. In the case of ethanol wet bonding Ahora, technique, H and cuando en la lens with técnica con ethanol, la cual conectamos con the etanol, most fracture occurred la at principal the fractura bond se dio dentin interface. en la parte del adhesivo y la interfase con la dentina. Then the second most is the bonding resin La layer. segunda más frecuente fue en el adhesivo. The third most, La tercera, and 5% estos tres, at bond y solo composite 5% interface. en la interfase de la resina con el adhesivo. Now I show you that in case of ethanol wet bonding technique, the bond resin penetrates much deeper to the edge dentin surface. En esta técnica aumentada con etanol vemos como el adhesivo penetró más. However, still the weak point is located here. Sin embargo, observamos esta línea punteada que es la zona más débil. And sometimes bond dentin interface. Y también entre el adhesivo y la capa híbrida.
In the case of QFC bond, the weakest point is in the bonding resin. Y en el SE bond encontramos esta debilidad en la parte del adhesivo, Interface between composite and bond. o entre el adhesivo y la resina composite. Then, if we wish to increase the bond interface, the polymerization conversion will be modified to increase the mechanical property of the bonding and copolymerization between composite and bond. Entonces, para iniciar esta mejor adhesión, incorporamos todo este desarrollo con los mismos adhesivos y monómeros de los que les comenté. Okay. Now I like to emphasize the importance of the hardening of the También bonding voy a resin. hablar de la importancia del endurecimiento de esta capa del adhesivo. Okay. Okay. Next topic will be the bonding to the cavity floor. But I think we'd better have a very short break. Ahora para poder, voy a hablarles de la... No break. I'm sorry, my friend says there is no break. Okay. I can continue it. Bueno, Of course, the bonding with the cavity is very voy a hablar difficult. sobre la adhesión al piso, pulpar al piso de la cavidad. Excuse me, but I need some hydration. Donde está algo de agua. In the cavity, of course, we have to control the shrinkage of the Por composite. supuesto, en las cavidades tenemos que controlar la contracción, la resina. Many people say that contraction stress will break the bonding on the bottom of the cavity, but I showed you already. Muchos dicen que la contracción va a romper la adhesión en el piso de la cavidad, pero yo ya se los mostré. It really happens, especially in the case of one-step self-heating adhesive. Sobre todo sucede de un solo paso And it can resist. y en los de grabado y lavado. This is the fitting procedure. Este es el procedimiento You are very shallow cavity, 2 millimeters. para una cavidad muy poco profunda, de tan solo 2 milímetros. Then, like showing, Aquí inicia la this is the bottom of the polimerización cavity. y aquí vemos el piso de la cavidad. 10 seconds. 10 segundos. And 20 seconds 20 passed. segundos. Look at this part. Vean esa The zona. white gap Vean starts esa here zona blanca, este espacio, and cómo se va propagando spreading very quick. muy rápidamente. Now it's very hard. Entonces, And I will skip the next one. aquí el siguiente. Okay. To prevent this kind of Para evitar phenomenon, este I fenómeno, recommend you to apply the flowable composite lining. recomendamos un recubrimiento con composite fluido. We compare the two Comparamos groups los dos with grupos lining, without lining, y sin resina fluida and the gap was detected. y detectamos este espacio. In the case of one-step self-heating En el caso de adhesive, los de un solo paso, some gap is created. se In the observa case este of espacio. without the flowable composite lining. La resina fluida, vemos la diferencia. But in case of QFC bond, even without flowable composite lining, the adaptation was perfect. Sin embargo, con el bond encontramos con o sin una excelente adaptación. If you apply the flowable composite lining, even the one-step self-heating system showed the perfect adaptation. Y la fluida, también el de un solo paso, también muestra un resultado clínico aceptable. Now, flowable composite lining is very effective. Esto es muy efectivo. Like this, at first we apply the bonding procedure Primero aplicamos el adhesivo, and we liquate. lo polimerizamos, Then we apply the flowable lining. después un recubrimiento con resina fluida Then like y el incremento, la colocación incremental de la resina compósita. we should recognize Debemos de reconocer this
should be the bonding procedure, including flowable composite lining. Esto debe ser el procedimiento adecuado, incluyendo la resina fluida. Then after that, you can continue the incremental filling technique as you like. Y continuar como gusten la técnica por capas de la resina. But now we have excellent material. Tenemos excelentes materiales de bulk fill. The manufacturer says that we can fill it into the 4 millimeter deep cavity as a bulk of the composite. En el cual los fabricantes señalan que podemos colocarle el material en cavidades profundas de este material bulk fill. If it is true, it is very, very convenient for us. Si lo hacemos es una técnica bastante cómoda que We try to evaluate that the effectiveness of the bulk fill composite. tratamos de determinar la profundidad de la We misma prepare the resina. 4 millimeter cavity into the composite resin block. Entonces en un bloque de resina hicimos cavidades de 2 y de 4 milímetros de profundidad. And to make the bonding to the cavity, we used the sandblasting Y para generar la adhesión hicimos algo de lavado, and etching ácido. and the spring treatment Aplicamos un silano, agente silano and VFC bond adhesive. y el SEPO. This is the best bonding in the case of critical situation when we apply the repair of the old composite. Esta es la mejor forma que tenemos nosotros de poder reparar una resina ya puesta años atrás para poder repararla con el SEPO. Then into this cavity we used Para utilizar el material de bulk, bulk fill composite. utilizamos estos distintos materiales. The control was the light cure type of the core building up material. Usamos como grupo control fue este material para núcleos en dientes restaurados. No Okay, can I move it? Just down the light, please. y aquí en este estudio pueden apagar la luz, por favor. In case of 2 millimeter deep cavity, En el caso de la cavidad de 2 milímetros de profundidad, this is the bottom of the cavity. este es el fondo de la This is cavidad. the bottom of the resin block. Este es el fondo del bloque de resinas. And we start the light cure. Inicia la fotopolimerización. Mostly no gap formation, No vemos esta formación de este espacio. but the result is summarized here. Aquí está el resumen. Core building up material and 3 bulk fill composite. Los materiales The results were very excellent. Formation. podemos ver esto. Okay. In the case of 4 millimeter deep cavity, En cavidades ahora de 4 milímetros de profundidad one of the bulk fill composite. con este material bulk. This is the bottom of the cavity. El fondo de la cavidad. Light cure starts. Inicia la fotopolimerización. Very soon the gap is Muy closed. rápidamente empezamos a ver estos espacios. Okay, this is the result. A lot of gap formation in Mucho. these 3 materials. Core building up material, Formación, 2 kind of bulk fill. dos materiales diferentes. This product shows the best. But after the observation, we cut the specimen and we evaluated the hardness in the cavity from the top to the bottom. Después en otro hicimos unos cortes y evaluamos la dureza del material desde la superficie a la parte más profunda. Especially in the case of this product, Y en el caso de este the producto, hardness at the bottom of 4 millimeter cavity was very soft. vemos que la dureza de este material en la parte más profunda era muy suave. So the less polymerization, less conversion, less shrinkage. That's why less Polimerización y por eso menor contracción y debido a esto obtuvo este resultado. But actually, this composite cannot be polymerized as a bulk of 4 millimeters. Pero este material no puede ser polimerizado en esta profundidad de 4 milímetros.
That's why still I recommend you to apply the flowable composite lining. Es por eso que también aún en esos materiales recomiendo el uso de una resina fluida en el fondo de la cavidad. And some of you may be very interested in the new technology that I showed, the Puede estar real-time muy observation. interesados en esta nueva tecnología que les mostré. That is optical coherence tomography. Now we are trying Ese to tomógrafo óptico. develop this technique, diagnosis and back to. Y que estamos usando esta tecnología para el diagnóstico de la caries. The resolution level of OCT and the penetration depth into the specimen Y aquí is vemos like this. And la ultrasound has much deeper penetration but less resolution level. En cuanto a la resolución de estas dos tecnologías, This is the mechanism of OCT. The light is emitted. The light is emitted. esta Wavelength tecnología is esta like fuente se this. envía por un láser This con is esta near infrared wavelength. longitud de onda casi infrarroja. This is no X-ray. La radiografía The light comes to the specimen, comes back to the y esto regresa photodetector. a un And other part detector, of the light comes to the reference point, comes back to the same cual es place. reflejada también en este espejo. And both kind of lights cause phenomenon named interference. Vemos que se da este fenómeno que llamamos interferencia Then the computer system could create the 3D image. y entonces va a crear una imagen tridimensional. This is the specimen of Este es un this espécimen canine, de este canino, longitudinal sectioning and horizontal sectioning. y estas vistas cortes This is horizontales. composite. Esta es la resina composite, And bottom of the el cavity, fondo de la cavidad, some lining material or el material de space. recubrimiento colocado. And we can use this for caries diagnosis. Usamos este equipo para detección, método diagnóstico. This is the case of my patient. Este es un paciente mío, This is the bite wing X-ray. esos son estos premolares. If you observe this part very carefully, you can see some incipient caries. Pueden ver cuidadosamente esta radiografía, tal vez detecten una caries incipiente, That is not so easy to do. fácil de ser detectada. In the case of OCT, Y en este, con el OCT, we could observe a very clear image showing Pudimos the caries from the observar surface of the proximal area claramente la caries de la superficie DJ. proximal dentinoenamel junction. y hasta la unión amelos-dentital. But there is no cavitation here, just the demineralization. Sin embargo, no hay una cavidad aquí, solamente una zona de desmineralización. Of course, in this case, in most cases, we apply the remineralization therapy using fluoride. En todos estos casos, nosotros utilizamos una técnica de remineralización con fluoruro. But the patient strongly requested me to drill and fill this. Sin embargo, el paciente me pidió a mí que hiciera una cavidad. I was so happy, Yo estaba muy contento, but still no caries. pero aún no vemos caries. Ladies and gentlemen, please pray for caries. Por favor, ustedes ruegan por caries, ¿verdad? There is no caries. Bueno, no hay It is a caries. big problem for me, big problem. Y fue un gran problema para mí. Okay, you can see that. Vemos la cavidad. Finally, Finalmente, we could detect the dentin caries by vemos algo caries de detecting dissolution. caries en la dentina, con un detector de caries, Of course, another side, caries. el otro diente. Then we apply the bonded restoration. Aplicamos una restauración adherida. In this case, it's not so easy to apply the light for polymerization. En estos casos no es muy fácil de aplicar la fotopolimerización. Okay, let's think about the polymerization. Piensen sobre fotopolimerización. Even this kind of big cavity, we apply the direct composite Aún en restoration. cavidades así tan grandes aplicamos resina directa. As you can see, the distance from the bonded surface, bottom of the cavity, and the tip, light curing tip,
is very big, is like Como pueden ver, la distancia entre like la, 1 de la centimeter. cavidad y la punta de la lámpara es muy grande. When the distance between the bonded surface and the light carrying tip is 10 millimeters, Cuando esta distancia es de 10 milímetros, the light intensity is decreased la like this. intensidad de la luz decrece significativamente. Because of this reduced light intensity, Debido a la reducción de la intensidad de la luz, the bond strength is also decreased. también se disminuye la adhesión. But the solution is not so difficult. Sin embargo, la solución no es algo difícil. You just apply the sufficient light. Entonces ustedes nada más aplican la suficiente cantidad de luz You can extend the irradiation period. para incrementar el tiempo de aplicación. Also, you can use the higher intensity light carrier. Pueden utilizar la máxima intensidad de la lámpara. And in the clinical situation, it's better to apply the forward resin lining. Únicamente aplicar cubriendo resina fluida. Okay, I show you some clinical case. Aquí otros casos clínicos. In this city, there must be many Japanese patients. En esta ciudad seguramente debe haber muchos pacientes japoneses o de origen japonés. Most of them had this kind of silver color restoration. Muchos de esos pacientes japoneses tienen estas restauraciones metálicas. Sometimes you need to remove it. Muchas veces tienen ustedes que retirar esas incrustaciones. This material is covered by the governmental insurance program. Debido a que este tipo de incrustaciones es cubierto por la seguridad social del Japón. Metal looks to be very cheap, El metal en Japón puede ser muy barato, but you should not throw it away. pero no deben tirarlo. It contains at least 12% of dorado. Tienen cuando menos, no las tienen porque esta aleación usada en Japón cuando menos tiene 12% de oro. So you can collect it all, and every year you can sell it to the metal refiners. Así lo juntan y después lo venden a alguien que les Also, there is also the silver and the palladium. Palladium is also a rare plata y metal. paladio, y el paladio también es un metal precioso, raro. Anyhow, patient likes it with solar restoration. En Japón tenemos muchos pacientes que quieren que les cambiemos estas restauraciones. After the removal of the metal, we remove de eliminar cement el and metal, caries. Then we apply the La adhesive. caries, aplicamos los adhesivos, Light cure. fotopolimerizamos, After the light curing, we apply the flowable composite. después aplicamos la resina fluida, And we spread it la distribuimos en todo el piso de la cavidad, after light curing, apply the polimerizar, incremental filling of the composite. aplicamos por capas incrementales nuestra resina composta. Light cure, Polimerizamos capa por capa then anybody can apply this kind of y restoration. cualquiera de ustedes puede realizar esta técnica. Now, this is a very typical Japanese food. Es un platillo típico del Japón. Do you know this fish? ¿Conocen este pez? Yes. Okay. This is blowfish, and it's very well known, very strong liver. Ese es un pez globo, el cual tiene un hígado sumamente venenoso. Sometimes it's contaminated with that strong poison when they are cooked. Y a veces cuando preparan este pescado crudo, esto está contaminado con este veneno. That's why many people died by eating this. Es por eso porque mucha gente en el pasado moría al comer este pez. But now in Japan, the chef to provide this fish needed to hold the governmental license. Sin embargo, el chef que ya se encarga de hacer este platillo tiene que tener un permiso especial del gobierno japonés para ello. That's why this is very safe now. Only few people die every year. Todavía muy pocas personas mueren hoy día. So if you are brave enough in Japan, Si ustedes son muy valientes y visitan Japón, you can enjoy this. pueden disfrutarlo. The taste is nice. Sabe muy bien. And the texture of this white meat fish is so nice. That's Y why la textura es excelente. this is provided with very thin slice. Sobre todo
rebanadas muy delgadas. You can enjoy this very special texture of the meat. Esta textura especial de este pez lo pueden disfrutar. Also, tuna meat is very popular in También Japan. es muy popular el atún en Japón. The tuna is very soft. That's El atún why es muy suave. they are provided with much thicker slice. Es por eso por lo que lo rebanamos más grueso. You can enjoy the difference of the texture of the meat as well as the taste. Pueden diferenciar la textura de ambas carnes al igual que el sabor. Of course, you have a big clinic of India here, Yo estoy seguro que ustedes tienen una clínica de implantología aquí, but most of the people are happy to live without implants. pero muchos pacientes están felices de vivir sin implantes To enjoy the difference of the para texture of the meat. disfrutar de estas distintas texturas de la comida. I hope you understand the importance of the minimally invasive approach. Quiero que conozcan la importancia de la intervención mínima. Now, FDI Committee for Restoration recommend us to apply the minimal intervention Eso fue recomendado en el and Journal to cut Internacional. this very bad cycle at very early stage. Si tiene esta transición, For that purpose, the concept of Dr. Takaoka-sama is now becoming much more important y than en el before. cual hoy día se ha hecho mucho más importante esos conceptos por nuestro señor. One of his very important achievement is treatment of caries. Nuestro mayor logro ha sido el tratamiento de la caries. You can see this is caries. Vean, esta es la caries, Nobody can tell which part of caries to be removed. pero nadie puede decir con claridad qué parte de la caries remover. In 1960s, he started the research on caries, En los 70 se inició un estudio sobre caries and he developed the caries disclosing dye solution. y él desarrolló una solución reveladora de caries, The dye can stain the el cual pigmente dentin caries la with dentina cariada bacteria. para poder ser removido. So this is the hardness number of the caries region and Es el grado de pigmentación que presenta. this is the softening front. This is the DEJ, this is the alpha wall, Esa es la capa de pulpar. and this is the softening front. Este es In case of caries, the softening el reblandecimiento del tejido resulted in the reduction of the hardness number. y la reducción en cuanto a la dureza del tejido dentinal. The important thing is that the discoloration front is between the softening front and the bacterial invasion front. La diferencia en cuanto a la pigmentación, la relación entre la pigmentación y la relación de dureza del tejido remanente. That is the same in the arrested region, softening front and the bacterial front. Y al igual que cuando removemos este tejido, And discoloration front was located between bacterial front and entre estas zonas más suaves. okay. I show you the bacterial front here. Y vean la pared afectada por la bacteria, And discoloration front, maybe la zona staining de front. coloración Staining front is here, pigmentada and softening is much y deeper. la zona que ha sido reblandecida. Then you just remove this part of the caries Entonces a veces removemos solamente esta parte de la caries and restore. y lo restauramos. Under the bottom of the cavity, there is transparent dentin. La otra parte de la caries observamos esta dentina transparente. And also Y también hacia la zona pulpar, reparative dentin is dentina de reparación. there is a lot of natural defense system in the caries. Observamos muchos mecanismos de defensa en el piso pulpar. This is the clinical. Es su clínica, es un mundo viejo. I open the cavity with Abro the la cavidad, and you can see the caries. puedes ver la caries. And we apply the dye. Aplicamos la solución reveladora. The area the stain area is become bigger, and I remove it at low speed. La fui retirando con baja velocidad After the removal, y removí todo. the cavity was very deep. La cavidad era muy profunda. So
So many people like Sin embargo, muchos lining with graphite or cement. les gusta cubrir un recubrimiento con mayor número de vidrio. They think about the necessity of the lining material, La necesidad de este material de recubrimiento de base big cavity in the molding, grande en el molde. and the occlusal surface is removed. Y vemos aquí la superficie oclusal, Root is also removed, también la raíz, and in the curved chamber, I filled the red dye solution, coloqué solución reveladora and it was connected with a syringe. y la conecté a esta jeringa. This is occlusal view. La vista This oclusal. lesion was Esta lesión. also removed. Then I put a pressure from the part. Después hice presión a partir desde la pulpa. The red dye solution comes out. Como salió toda la solución reveladora de caries. Look at this part. Vean esta parte. No fluid comes out No salió nada. because the tubules were occluded Ya que los with the túbulos transparent sanitarios dentin. fueron ocluidos por la dentina transparente. That's why it is not necessary to apply the lining material. There is no connection between the purple floor and pulp. Y es por eso por lo que no es necesario colocar ningún recubrimiento, debido a que no hay ninguna comunicación entre la pulpa y la cavidad. According to the hydrodynamic theory to explain the sensitivity of tools, De acuerdo a la teoría hidrodinámica del dolor, para explicar esta cuestión, this part is very painful. esta zona es muy dolorosa. But in my cavity, I did not expose this kind of intact dentin. Pero en mi cavidad yo no expuse esta dentina. This is the SEM after phosphoric acid etching. Aquí, con microscopía electrónica, vemos el grabado ácido Of intact dentin and caries affected dentin. dentina verticular. In case of caries affected dentin, Caso de tejido after afectado con phosphoric caries, acid, the tubules were occluded with the mineral deposit. vemos cómo con el grabado ácido estos túbulos han sido ocluidos con el material, In this specimen, este espécimen, under the caries, there is transparent dentin. con la lesión callosa y dentina transparente. The cavity design is like this. Y el diseño de la cavidad fue así. And at the bottom of the cavity, transparent Al fondo de la cavidad tenemos dentina transparente, occluded tubules túbulos with mineral ocluidos deposit. y depositación de mineral. That's why the lining is necessary. Por ello no es necesario recubrir. Professor Fusayama named this treatment painless restoration technique of caries. El doctor le llamó a esta técnica indolora de remoción de caries. But my patient complained the sensitivity. Pero mis pacientes se quejan de la sensibilidad, That's why we evaluated the sensitivity during this treatment. por lo cual hicimos este estudio. This 10 centimeter line, one end each indicate the no pain. El extremo izquierdo sin dolor, Another end indicate maximum pain. el extremo derecho mucho dolor. We request our patient to mark on the line how much pain. A nuestros pacientes que marquen en la línea cuál era la molestia que sentían. From this 0 point, we can measure it as the millimeter. Lo medimos en milímetros, The maximum is 100 millimeters. 100. y hasta son 100 milímetros. This is a result. Son los estudios. The elderly patient, 60s and Los 70s, pacientes de tend los to show a very low 59, sensitivity. 70, 79 es Younger muy bajo. patient, Los younger pacientes patient más jóvenes tend to feel more sensitivity. presentaban mayor sensibilidad. In the case of the shot of zero cane, local anesthesia, En el caso de la dentina transparente no había ninguna molestia. the shot is very Con painful. la anestesia, perdón. 50. It's more sensitive, painful than the treatment of caries. Acá con la anestesia presentaban mayor dolor. Now you can apply this with the elderly patient. Entonces esto pueden aplicarlo en sus pacientes vivos, That's why I did material. con lo cual yo no apliqué en este caso ningún recubrimiento, ninguna base.
Also, this unsupported enamel wall is supported by spring bonding. Y aquí este esmalte sin soporte dentinal es soportado por el material, la composite y la adhesión. That's why we can preserve this. Es por lo cual pudimos reconstruirlo adecuadamente. Okay, I have to move a little bit faster. This is in the case of the non-adhesive restoration. In Un the past, ejemplo de una restauración no adhesiva en el pasado. we had to cut the cavity tooth like this. Preparamos la cavidad de esta manera. The cutting of intact dentin caused some sensitivity after the restoration. El corte de la interdentina genera insensibilidad posterior. And in case of adhesive restoration, En caso de una restauración adhesiva, we just remove the region. solamente eliminamos la lesión. I did not cut any dentin. That's why there is no No corté para sensitivity nada to la the pulp. dentina. That's why most of the reasons for the post-operative sensitivity is the over-excavation. Por eso la principal razón para la sensibilidad postoperatoria es la sobrepreparación. If you don't cut the intact dentin, there is no pulpar irritation. Si no cortan la dentina intertubular, no va a haber una irritación pulpar. So this kind of information is summarized by the Japanese Association of Conservative Dentistry. Esto ha sido publicado, esta información, por la Asociación Japonesa de Odontología Conservadora As the guideline of caries treatment. para el tratamiento de caries. And this is published in this article in Y este 2012. artículo también publicado en 2012. Okay. Also in the United States, many clinicians joined the clinical research. También varios investigadores de los Estados Unidos se unieron a este estudio. They compared the post-operative sensitivity in the case of posterior composite restoration. En cual también evaluaron la hipersensibilidad postoperatoria con restauraciones de resina composite. They compared two groups, that is with the glass animal lining and without glass animal lining. Compararon dos grupos con una base de ionómero de vidrio y otro sin base de ionómero de vidrio. Both they used the Clearfield S1 as the best adhesive. Y indicaron que fue Clearfield S1 el mejor adhesivo. Results concluded that resin modified glass animal cement lining did not decrease the post-operative sensitivity. Y que la base de ionómero de vidrio de alguna manera reducía la sensibilidad postoperatoria. Now, this is the case of my patient. Esta es otra imagen de The otro cavity is very paciente, big and deep. bastante grande, la cavidad y profunda. I directly bonded, Le apliqué una resina directa, no sensitivity during the treatment, even una after. sensibilidad ni durante ni después del tratamiento. You can see that the pulp is very small Pueden ver desde del tejido pulpar, because the patient was 60 years old. debido a que el paciente tenía 60 años de edad. And this is the case of young patient. Es un paciente joven ahora. The sensitivity was like this. Ahí está la sensibilidad, Restoration, la restauración. X-ray. The cavity is very close to the La pulp, cavidad está muy cerca de la pulpa, but there was no post-operative problem. sin embargo no hubo dolor postoperatorio. Okay, I will move on to the posterior tooth restoration. Ahora restauraciones posteriores. In this case, restoration is because of the development of the self-etching adhesive. Esto fue realizado antes del desarrollo de los primers autoadhesivos. 9 years after the restoration, Aquí mi resultado. the patient comes back. El paciente viene 9 años después. Small chipping was observed, but it de was not despostillamiento. a problem. Sin embargo, no fue un problema mayor. In Japan, we had the longest history of using the posterior composite. En Japón tenemos un largo historial de uso de resinas en dientes But posteriores. this is a paper from Europe. Este es un
artículo europeo, according to the risk of the patient, de acuerdo al the riesgo del paciente, longevity of the posterior composite is en variable. relación a la longevidad de estas restauraciones de resina. Of course, in the case of occlusal stress risk only, Justo en the el caso de un result riesgo is crucial, a little bit better than that of caries risk. es un poquito mejor, un poquito más difícil que el riesgo a caries. Of course, we have to control the risk of the patient at first. Primero tenemos que controlar el riesgo del paciente. This is a result from a Japanese researcher. Ese es un investigador japonés. He compared the survival rates Comparó el rango de sobrevivencia composite and metal. comparando restauraciones con resina composite e incrustaciones metálicas. Results after 10 years, 20 years are almost Después de the 10 same años, después de 20 años, in both composite and metal index. comparando ambas. But the most risk area was the gingival margin at Pero el punto de proximal area. mayor riesgo fue el área de margen gingival proximal. Again, that's why we try to bond this part very carefully. Por lo cual tratamos de adherir cuidadosamente esta zona. After the bond procedure, we apply the probable composite. Después de su adhesión adecuada, colocamos resina fluida From this part, we apply the light curing. y la resina composite fotopolimerizable. Distance is very big. Esta área es muy grande, Then we continue the cual incremental. incrementamos. Like this, we open the cavity, Recibimos el acceso a la cavidad, remove the dentin caries, removemos las caries en la dentina, then we apply the bonding procedures. y la adhesión. Okay, and we move on to the filling. Y aplicamos aire, después fotopolimerizamos. Then we adjust the occlusal contact and Lo finish. adaptamos, ajustamos la oclusión. This is after the restoration. Y aquí la obturación terminada. Then in this cavity we apply Y this otra kind of cavidad, flowable lining. aplicamos el recubrimiento con el adhesivo, la resina fluida. Like this. Okay, we use very old type of composite. This is hybrid type of Esta es composite. una resina híbrida un poquito vieja. This is still very tough material. Sin embargo, the un strongest material muy resistente. material. That's why I like to use it for Por eso posterior a mí me restoration. gusta usarlo para dientes posteriores. But nowadays we can use this kind of flowable composite resin, Vamos a usar esta resina fluida and because of a very excellent filler technology, debido a que tiene una excelente the manufacturer tecnología de can relleno, promote a lot amount of filler, el cual tiene estas buenas propiedades, not only for this kind of purposes, no solo para estas cavidades, we can use it for posterior también para restoration posteriores, because the mechanical property of flowable debido a sus composite is very high. excelentes propiedades mecánicas. This, after the removal, we apply the flowable composite Aplicamos la resina fluida, like this. de esta Then we manera. continue the flowable composite filling. Like this. Okay, this is direct restoration. Estas son restauraciones directas, I can move it adhesivo. fast. Okay, in the case of very severe attrition, erosion, Severo de sometimes erosión y abrasión. there is a very sensitive point like this. Aquí es
Onto estamos that evaluando surface, we apply the flowable y component vamos aplicando lining, like this. We just cover this part. para poder cubrir esta dentina, Another restoration, we can use the flowable composite. esta resina fluida. This. Now it becomes a very simplified Y ahora esto ya class es una function. cavidad mucho más simple para trabajar. Let's go on to the anterior to the restoration very Dientes quickly. anteriores, In this rápidamente. case, this lateral incisors were Inicio lateral, made to be bigger. tenemos que reconstruir. And after 10 years, Después de 10 años, still the composite maintained a very excellent color matching. la resina conserva un adecuado color. But slightly the margin, the restoration shows the discoloration. But Presenta cierta you can decoloración. refinish and polish that Refinar y very repulir. easy Muy fácilmente. maintenance. Again, in this case, we need to apply two kinds of shade, Ahora en este otro caso, body shade and enamel shade. distintas tonalidades de cuerpo y de esmalte. This. But it is possible to reconstruct the shape and the color. Pues, es adecuado para poder reconstruir la forma y el color de estos. Sometimes we can utilize a very excellent material with light diffusion effect. Igual podemos utilizar materiales para generar una adecuada difusión de la luz. In that case, you can apply just maximum two kinds of shade. Pueden utilizar material de una sola tonalidad o de dos o de distinta tonalidad. You can use this kind of composite, Estas resinas composite, and those information can be seen in the website or kind of book. pueden buscar esta información en un sitio web de Buraray Noritaka. In this case, I just tried to improve the axis of the incisors and close the diastema. Quise implementar el largo incisal y también cerrar el diastema. We can apply the composite to Puedes check aplicar distintas tonalidades the color matching. para igualar la tonalidad. Here I placed a Y 3.5 aquí apliqué el A3.5 translucent color. más el T. The color must be nice. Okay. This is just a painting of the Este incisors. es el resultado. Very old case in de este caso. 1990, Hecho en 1990. and after 8 years, Después de 8 it was años. very nice. I'm sorry, this photo is not a digital photo. This is product. Este no es una fotografía digital, este es de una At this point, transparencia. the patient requested to improve the shade. En este caso, el Much paciente brighter shade. quería que pusiera una tonalidad más clara So I just painted y el onto cual both se upper rehice and lower teeth. en los dientes superiores e inferiores. Now, from time to time, we can change the shape and color of the teeth according to the request. Con el tiempo, poco a poco podemos ir cambiando la tonalidad y la forma de los dientes. The patient must be very happy to continue to visit your clinic because patient like you. Entonces los pacientes deben estar muy contentos de visitarlos continuamente en su oficina, ya que ustedes les caen bien. Many of the patients are not happy to change the doctors. Muchos pacientes no están muy contentos de andar cambie y cambie de doctores. In this case, I just cut this part. Entonces en este caso construye esta parte On the study model, de we un modelo diagnóstico, wax mock-up, de un mock-up, and we show this model to the y le patient. mostramos el modelo And the al second paciente. visit of this patient, we cut it like this. Y aquí hicimos esta preparación Of course, no anesthesia. sin anestesia And bond it. y colocamos la resina. This is a patient aged 86 years old. Este es un paciente de 86 años de edad. He complained the color of the teeth. Se quejaba de la tonalidad de sus dientes.
I just bonded to both old composite and enamel. Yo solamente hice estas adhesiones hacia sus dientes y sus resinas. Then in 30 minutes, I finished six 30 paintings. minutos terminé estos. Of course, the result is not so excellent, but this is good enough Aunque because tal vez el resultado no es excelente, eso es adecuado para este tipo de pacientes. the patient was too old to see very well. El paciente era ya muy grande, mucho mayor, porque no tenía muy buena visión. So, and this is another case. I Es just otro caso. before Antes I applied the apliqué la resina, bonding. convención. Okay, the repair is also very easy. También reparaciones muy sencillas. The bond procedure is shown here. Este es el First, it's procedimiento. the surface of Grabado la material, superficie, then self-hedging primer to dentin, and the silent covering, chilano, alloy primer primer, para and metal. then we can bond it. Y aplicamos resinas. I just show you many kind of critical cases. Los casos In this case, diferentes. I needed to use the opaque resin En este caso to tuve que mask utilizar the una resina opaca para poder enmascarar. like this, and this is like this. Again, I go back. Aquí también. This restoration, she doesn't like it. No le gustaba al paciente esta corona de That's metal why en I resina. remove it. Hay que remover la resina What's after this? It becomes like this. y así. You can change the color and shape of any kind of tooth as you Ustedes like. pueden modificar a su gusto cualquier tonalidad y forma de los dientes. This is all the case. Es un caso viejo. I remove the surface of this. Retiré la resina, Apply the opaque, apliqué un opacador, and I apply the blue tint apliqué un tinte azul to make it like the transparent para inside. darle un efecto de transparencia en el borde incisal. Then after 13 years, Después de 13 años still the same results, se ve el mismo resultado. like this. In another case, En otros sometimes casos, the surface appearance is not so good. tenemos que In corregir la this case, textura. we just cut the surface, Solamente trabajamos la and using superficie. silent coupling agent, we can bond Con agente silano podemos adherir another kind of composite. la resina. We can change the Podemos tooth surface modificar la superficie. like this. So anything can be possible. Muchas We can posibilidades. close this small diastema. Inclusive este pequeño diastema It's very small, es muy pequeño. but sometimes we don't care about it. But the patient, for patients, it's a big Para el paciente es concern. importante. We can make it as the equal width. Hacer estas dientes igual. Then we apply first one. Aplicamos una capa, Then we close that small, después otra capa hasta cerrar el diastema. this bigger one. Lo más grande, In this case, I apply the indirect restoration. aquí lo hice de forma indirecta, Like this. I just bond it solamente los to adherí make it easy to para apply. ser más fácil de aplicar. I bonded it with composite Nuevamente adherida from 2004. desde 2004. Some marginal discoloration, Yes. but I refinish it. Sin embargo, cierta coloración, cierta pigmentación y yo lo volví a pulir. This is bigger. Diastema. Un diastema mucho más That's grande. why I needed the minor tooth movement. Tuve que movimientos ortodónticos menores, Then we apply the direct. apliqué directa,
fractured tooth. I bond it. Otros casos, This one. Very severe tooth wear. una In this severa case, we need to apply the multiple restoration at one visit. tuvimos que aplicar en una sola visita todas estas restauraciones. On the study model, we prepared the silicone indicator. Del modelo de estudio hicimos And I bonded. una matriz de silicón. Everything is done with flowable composite. Y lo reconstruimos con resina fluida. Now the mechanical property of the flowable composite is now reliable. Debido a la excelencia de hoy día de esas resinas fluidas. For microdontia, we can bond, La microdoncia, we can make it bigger. hicimos, más grande. This is after the orthodontic treatment. Eso fue posterior al tratamiento ortodóntico. Sometimes it's much easier to change the location of the teeth. En algunos casos es mucho más fácil, se simplifica rotando la As posición far, de los as dientes. far- as far as we have teeth, we can change it any type of shape. Cuando tengamos diente podemos modificar la forma y el color. And core building up is the same. As far as we Para can cuatro. create this kind of shape like microdontia, we can make it, we can hold. Podemos incrementar. Now, in case of monoblock restoration, Caso de restauraciones monoblock, after the endo treatment, tratamiento con conductos, we bond it and build up, and construimos we can apply the composite y aplicamos la resina composite to make it whole crown. y todo en un solo bloque. Another case. In this case, I use the fiber post. Colocamos un poste de fibra. For the best bonding of fiber post, we apply the silane coupling and bonding resin and light cure before insertion. Y para una mejor adhesión lo utilizamos silano y la resina, el adhesivo, y lo fotopolimerizamos antes de introducirlo al conducto. Like this, and light cure. Y está ya cementado y la reconstrucción. Okay. Okay, I will skip this installation. This is the bonded pontic. Ese es un póntico adherido. Sometimes we use the transparent silicone material. En otros casos utilizamos una matriz de silicón transparente. So this is also possible. Nowadays we can apply the direct bridge restoration. También podemos aplicarlo directamente. This is another big diastema. Otro gran diastema. After 1 week, the patient have this kind of a result. Y obtuvimos este tipo de resultado, I just bonded the composite. donde solamente adherimos resina compuesta. I followed up this. 7 years and 9 years. Después de 9 años, Now, this is possible. And I'm happy to have find this paper by Dr. Matthias Kahn from Deutschland. también este trabajo del doctor Matthias Kern, This is a result of the single retainer bridge. de un solo retenedor, This is zirconium plate. es una estructura de circonio. It was bonded, and after 6 months, the result was the same. 60 meses, Then we can bond it like this. también podemos hacer la adhesión como este caso. It is possible. This is made Todo by esto es plastic. posible. Another case, Otro caso, +2. hace 2,
Then this patient came back saying that there is a fracture of composite. Después se quejó el paciente que se le cambiara. Actually, fracture is not seen in the composite. Perdón, His aquí no natural vemos, tooth is broken vemos una because residual he venosa, has sino the que tenía una copia zirconia de su clase 2. on the upper tooth. The strong restoration broke the natural tooth. Aquí la restauración como diente natural. This is the concept of Toyota Este es el car. concepto de la fábrica de autos On the Toyota. occasion of the collision, En caso de colisión, the car is broken, but the driver is protected. el auto está deshecho, pero el pasajero The está same philosophy seguro. I like it very much. The restorative material should be almost the same mechanical property or less than natural. El cual yo recomiendo pues que el material restaurativo sea lo más cercano al diente Now natural. I summarize my talk this morning. El resumen de esta charla es: We can reconstruct the shape and the color of the tooth as you like. que podemos reconstruir la forma y el color de los dientes a nuestro gusto. That's why there is no fixed cavity design. No existe and un diseño de la cavidad fijo, This is problem-based approach. es un manejo basado en solución de problemas. Patient has two restorations, Tenemos dos restauraciones, resin coating and metal bonded ceramic y una restoration. restauración metal porcelana. After 12 years, Después de 12 años, the patient the result of this result. se quejó de el resultado. And the patient was happy with this. Sin embargo, el paciente después de 9 años estaba a gusto con el resultado de la caída de resina compuesta. Now I can say that this can be said as the long-lasting temporary restoration. Yo digo que esta es la restauración temporal de más larga duración. And this is a kind of a long-lasting and maybe very expensive temporary restoration. Y podría decir que esta es una restauración temporal también de largo plazo, pero más costosa o bastante costosa. Now it's time to change our mind Es from necesario a cambiar traditional style. mentes desde un punto de vista tradicional, In the past time, the life of the teeth y esa es la was vida de un like this. diente. Bridge and Una denture. prótesis, una dentadura, But now, pero ahora we should try to make restoration as small as possible. tratamos de hacer las restauraciones lo más pequeñas posibles. And Hasta que fallece el paciente. so, all the restoration must be temporary. Por eso las restauraciones deben ser temporales, We can provide the repair of the restoration que podamos during repararlas the whole life long of the a patient. lo largo de la vida del paciente. If you apply that dental treatment program, Se aplica the este patient concepto, can maintain their natural teeth for the whole life of the patient. los pacientes pueden retener sus dientes naturales prácticamente toda su vida, And they are not also the permanent restoration. They are the temporary restoration. But no es it's restauración okay. permanente, todas son temporales. The patient and also ourselves, our lives is also temporary. Acuérdense que también nosotros, nuestra propia vida, también estamos aquí temporalmente. También. That is my philosophy Esta es mi of the filosofía dental treatment. del tratamiento dental. And now this year I have a new student from Tuve un nuevo estudiante de Mexico México, City. He's a graduate from graduado de la UNAM. Madrigal. Él se llama Eric Madrigal. And he got a very good scholarship Obtuvo una excelente beca Japan. para estudiar. This was a photo on the occasion of the ceremony of that recipient. Este fue en una fotografía de ese recibimiento. And in my department there are many students. Mi departamento con todos mis estudiantes. And I thank you very much. Thank you very kind
Muchas gracias por su atención. Por Por favor, visite nuestro sitio web. Muchas gracias. Pues no nos resta más que agradecer la espléndida conferencia que se ha dado el profesor Yumanji esta mañana. Y para hacerle patente nuestro agradecimiento, vamos a hacer entrega del siguiente diploma, que dice lo siguiente: Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Odontología, otorga la presente constancia al profesor Junji Tagami por su participación académica con la magna conferencia Odontología Estética, Innovación Tecnológica en Adhesión. Atentamente, por mi raza hablará el Espíritu. Ciudad Universitaria, 2 de mayo de 2025. De la misma manera, hacemos patente nuestro agradecimiento otorgando un tomo de Ciudad Universitaria, Crisol del México Moderno. Gracias. Les vamos a estar obsequiando unas muestras de material para que por favor lo recojan. Muchas gracias por su atención.